Saludarles esta mañana de viernes, concluye la semana, pero aquí estamos como es habitual para llevar a ustedes la actualización sobre la situación epidemiológica de nuestro país. Hoy Cuba recuerda a ese amigo de la Revolución Cubana, Hugo Rafael Chávez Frías, en un nuevo aniversario de su desaparición física. Durante todo este tiempo y hasta cerca de las 9:30 me estará acompañando la intérprete de lengua de señas Maday Pérez y como es habitual, doy los buenos días y la bienvenida al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, buenos días. Buenos días a ti, a todo el equipo que hace posible esta transmisión, al intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que escuchan la información. Recordando al comandante Chávez con la energía y la alegría y el ímpetu que siempre tuvo, pues le damos mucho reconocimiento, el recuerdo de Chávez en el día de hoy. ¿Qué dicen las estadísticas de esta jornada, doctor? Las estadísticas, todavía muy compleja la situación epidemiológica, sobre todo porque hoy tenemos que informar el fallecimiento de 5 personas, una cifra elevada de casos confirmados con COVID-19 en nuestro país, y una cifra de casos confirmados que aunque inferior a la del día de ayer, pero es todavía una cifra elevada. Las personas que fallecieron en nuestro país con COVID-19, que lamentamos y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Una es una señora de 92 años de edad, de aquí del municipio Centro Habana, en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, que comenzó con una sintomatología dada por tos, decaimiento, dolores musculares y falta de aire. Se hizo el diagnóstico, se ingresó, se aplicaron todos los protocolos de tratamiento, tuvo un grupo de complicaciones y lamentablemente después de una estadía no muy larga en el hospital, 3 días, de ellos 2 en terapia intensiva, presentó una parada cardíaca en asistolia, reitero, después de un grupo de complicaciones que no respondió a las maniobras de reanimación. Y de esta forma fallece esta señora. Lamentamos mucho y damos las condolencias. La otra persona que fallece es un paciente masculino de 74 años de edad, del municipio San Cristóbal, en la provincia de Artemisa, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial y un carcinoma de laringe. Este paciente inicialmente con tos, fiebre, secreción nasal y dolor de cabeza, se identificó en su área de salud, se estudió, se diagnosticó, se ingresó y después una estadía también no muy prolongada, de 3 días, pues este paciente fue incluso necesario intubarlo, ventilarlo, y con una inestabilidad hemodinámica muy fuerte, y lamentablemente hace una parada cardiorrespiratoria, que tampoco fue posible su reanimación después de las maniobras realizadas para lograrlo. Fallece también un paciente de 92 años de edad, una edad avanzada, de aquí de La Habana, del municipio de Habana Vieja, contacto de un caso confirmado previamente, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, demencia senil. Siempre vemos que esta combinación de hipertensión, diabetes, pues realmente es muy poco favorable para una evolución sin complicaciones, que incluso inicialmente estuvo asintomático este paciente. De todas formas, se estudió por ser contacto de un caso positivo, como le corresponde, y resultó el PCR positivo. Se ingresó, pero lamentablemente con una estadía también no muy prolongada, 5 días, presentó un grupo de complicaciones, estuvo en la sala de terapia intensiva, fue necesario darle a respiración asistida
y lamentablemente en un momento determinado también pues hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su reanimación a pesar de las maniobras aplicadas. Lamentamos mucho y damos las condolencias. Fallece un paciente de 96 años, fíjense que son edades muy avanzadas y de mal pronóstico cuando lamentablemente adquiere la enfermedad. 96 años de Yaguajay, del municipio de Yaguajay, en la provincia de Santi Espíritus, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, con antecedentes también de hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad cerebrovascular, que inicialmente lo que tuvo fue fiebre, se identificó, se estudió, se diagnosticó y fue un momento determinado por las complicaciones que presentó en su evolución, hospitalizado, necesidad de intubarlo, ventilarlo, y lamentablemente después de una estadía también no prolongada, 5 días, de ellos 4 en terapia intensiva, pues hace una bradicardia extrema que no responde a los medicamentos, seguido de una parada cardíaca que no fue posible recuperarlo a pesar de las maniobras aplicadas. Fallece también un paciente, también de 90 años de edad, o sea, edades muy avanzadas, del municipio Placetas, en la provincia de Villa Clara, contacto de un caso positivo ya diagnosticado, que realmente este paciente, a pesar de la edad avanzada, sin embargo lo que tenía era una anemia multifactorial. Este paciente se estudió, se le realiza PCR por ser contacto de un caso positivo, porque realmente al inicio no presentó sintomatología marcada, ¿no? Se estudia, se diagnostica, se ingresa y después de una evolución con un grupo de complicaciones, pues fue necesario intubarlo también, ventilarlo, pero lamentablemente, a pesar de todo el protocolo de tratamiento aplicado, de las acciones realizadas, este paciente hace una parada cardiorrespiratoria en asistolia y lamentablemente no es posible recuperarlo con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Reitero nuestras condolencias a sus familiares, a sus amistades, y nuevamente lamentamos mucho el fallecimiento de estas personas en nuestro país con COVID-19. Hoy Cuba, con una cifra superior a la del día de ayer, de pacientes ingresados, 21.552, sospechosos también incrementado 3.816, en vigilancia 13.185 y una cifra de pacientes activos, pacientes confirmados de COVID-19 ingresados de 4.551. Todavía elevada, aunque 24 casos menos en comparación con el día anterior, y relacionado con el número de altas que se han venido realizando. Se estudiaron ayer, se procesaron 18.036 muestras en los 22 laboratorios de nuestro país. Ya la cifra de laboratorios, como ya nuestra población conoce, son 22 dedicados al diagnóstico de la COVID-19, y como resultado del análisis de estas 18.036 muestras ayer, pues se diagnosticaron 773 personas, pacientes con COVID-19. Esto da una positividad del número de las muestras procesadas de un 4,3%, y estamos hablando de 30 pacientes menos que los diagnosticados el día anterior. Como dije al inicio, una cifra elevada todavía, una cifra que es expresión de la alta transmisión que todavía tenemos y que vamos a ver por provincia, pero que son 30 casos menos en comparación con el día anterior. Ya con este comportamiento ayer, pues se acumulan
2.482.557 muestras realizadas, muestras analizadas para el diagnóstico de la COVID-19. Y se han diagnosticado un total de 54.085 personas con la COVID-19. Eso hace que la positividad de las muestras analizadas sea de un 2,2%. Ahí en el gráfico van a poder ver cómo se procesaron muestras de todos los territorios. La Habana con el mayor por ciento, 36,7%, Santiago con un 12%, después Matanzas, Ciego de Ávila, Camagüey, de todos, las provincias y el municipio especial, Isla de la Juventud, se procesan muestras en el día de ayer. En el caso del municipio, siempre lo mencionamos, 435 muestras. Estas 777 personas que se diagnosticaron ayer con la COVID-19, el número mayor, como hace más de un mes está ocurriendo, de casos autóctonos, 770, y 7 casos que son importados. En el gráfico pueden ver este comportamiento en los últimos 15 días y como se puede ver también una cifra discretamente inferior a lo que ha ocurrido en los últimos 4 días. Ha ido disminuyendo, pero de toda forma elevada. Y con el día de ayer son 11 días consecutivos con menos de 1.000 casos diarios. No lo decimos como un reconocimiento de lo que se ha logrado, porque realmente todavía, aunque sean menos de 1.000, pero realmente es una cifra muy elevada de casos que se están diagnosticando todavía. El 95,5% también con más del 90% contactos de casos confirmados. Es el grupo de riesgo de mayor riesgo, valga la redundancia, de haber adquirido la enfermedad. Y en el acumulado pues es el 90,6%. 7 personas, los 7 importados, con fuentes de infección en el extranjero, arribaron a nuestro país. Se hicieron los protocolos de PCR, de aislamiento, y en este aislamiento, sin todavía contactar con la familia, la población, pues se hizo el diagnóstico, se confirmó y se ingresaron. Ya en el acumulado de toda la pandemia, el 8,9% de todas las personas diagnosticadas en Cuba, pues han estado relacionadas de alguna manera con viajeros extranjeros o con casos importados, son casos importados. 28 en el día de ayer, se trabaja todavía para precisar su fuente de infección. Y en el acumulado, desde el 1 de noviembre hasta la fecha, el 22,5% de todos los casos diagnosticados ha estado relacionado de alguna forma con viajeros extranjeros, con casos importados. Extranjeros no, viajeros internacionales. Los 777 casos diagnosticados pertenecen o corresponden con la provincia de La Habana, el mayor número, 333, Mayabete una cifra elevada, 65, igual que Granma, 60, Pinar del Río nuevamente con cifras elevadas, 50, Camagüey 44 también, Santi Espíritus 43, Santiago 37, que en comparación con el comportamiento anterior no es muy elevado, Holguín alto 33, la Isla de la Juventud muy elevado el número de casos que se han confirmado, 29, Guantánamo 27, Artemisa 17, Ciego de Ávila 14, Villa Clara 12, Cienfuegos 5, Matanzas 6 y Las Tunas 2. De los 777 pacientes diagnosticados, el 50,5% del sexo femenino. Estamos hablando de 392. Y en el acumulado el sexo femenino con el 48,7% y el sexo masculino
con una cifra superior, 51,3%. El 46,2% totalmente asintomático en el momento del diagnóstico. Y en el acumulado, el 53,4% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba con la COVID-19, pues han estado asintomáticas en el momento que se ha hecho el diagnóstico. De los 777 casos diagnosticados, cifra elevada de menores de 20 años, 112, y todavía más elevado, de estos 112, 102 en edades pediátricas, 18 años y menos. Y de esos 102, 10 menores de un año, 10 lactantes, grupo de riesgo, a pesar de que con el trabajo que se realiza se logra recuperar, pero no exento de muchos riesgos. Además, un grupo de población con el que tenemos una responsabilidad muy elevada. Ya se acumulan 6.120 niños, jóvenes, adolescentes de 18 años y menos diagnosticados en Cuba con la COVID, y una cifra elevada de casos activos en el día de ayer, 739. El 89,4% de todos los casos diagnosticados pues ya se han recuperado. Y los dos lactantes que ayer habíamos mencionado que estaban graves, pues pasaron a la condición de cuidado con una evolución favorable. De 20 a 39 años, 250 personas se diagnosticaron, de 40 a 59, 292, y de más de 60, a pesar de la información que damos del riesgo que tiene este grupo de edad, lo estamos viendo cada vez que analizamos un fallecido, pues se diagnostican 123 personas en este grupo de edad en el día de ayer, un número muy elevado. Los casos importados corresponden con la provincia de La Habana, 3, un viajero cubano procedente de Estados Unidos, 2 turistas portugueses que procedían de España, y se corresponden con los municipios de Playa 2 y San Miguel del Padrón 1. En el caso de Ciego de Ávila, un viajero procedente de Rusia, del municipio Ciego de Ávila. En el caso de Camagüey, el paciente diagnosticado importado en la provincia de Camagüey, del municipio Cabecera, un cubano también procedente de Rusia. Y los dos pacientes diagnosticados en la provincia de Holguín son dos viajeros cubanos procedentes de España, que pertenecen al municipio Holguín. Por países de procedencia, 4 de España, 2 de Rusia y 1 de los Estados Unidos de América. Extranjeros se diagnosticaron 4 con COVID-19 en el día de ayer. Dos de Portugal procedentes de España, una francesa autóctona aquí del municipio Centro Habana y una rusa que se diagnostica ayer. También no es un caso importado, es un caso autóctono del municipio Plaza de la Revolución. Casos autóctonos propios de la transmisión de nuestro país, 770. Como dijimos, una cifra discretamente inferior a ayer, pero muy alta. Pinar del Río diagnostica 50 casos autóctonos en el día de ayer. 13 más que el día anterior, y también con una dispersión importante que se puede ver ahí en 9 de sus 11 municipios. La mayor afectación en el municipio Cabecera, en el día de ayer con 20 casos confirmados. Minas de Matahambre, que tuvo un evento en semanas anteriores, ese evento no ha estado aportando más, pero ahora tiene otra transmisión con 11 casos confirmados ayer. Consolación del Sur con 7 casos ayer, San Juan y Martínez con 3, San Luis con 3, Guane con 2, Sandino igualmente con 2, y La Palma y Los Palacios con 1 cada uno. Artemisa
diagnostican 17 casos autóctonos ayer, cifra inferior a la del día anterior en 9 casos, pero también mantiene todavía una dispersión importante. Se afectan 8 de sus 11 municipios. Caimito con 4, San Cristóbal con 4, San Antonio de los Baños con 3, Guanajay 2, Artemisa, Candelaria, Bauta y Mariel diagnostican un caso autóctono cada uno. La Habana, la cifra más elevada, pero con 58 casos menos que el día anterior, 330 ayer, que sí sigue afectando todos sus municipios, sus 15 municipios. Guanabacoa con una cifra elevada ayer, 46, Arroyo Naranjo 31, igual que el Cerro, Habana del Este con 30, Habana Vieja 27, Centro Habana 26, Playa 24, 10 de octubre 22, Plaza de la Revolución 18, San Miguel del Padrón y Boyeros con 17 cada uno, La Lisa 13 casos autóctonos ayer, Cotorro 12, Marianá 11 y el municipio de Regla con 5 casos en el día de ayer autóctonos. Mayabeque, una cifra similar a la del día anterior, 65 casos autóctonos, cifra muy elevada para este territorio que había logrado semanas anteriores un control de la pandemia y no tengo duda que lo va a lograr, pero que indiscutiblemente esta enfermedad es compleja para su control. Y también con una dispersión que afecta a 10 de sus 11 municipios. Santa Cruz del Norte con la cifra más alta ayer, 22, San José de las Lajas 19, Guines 12, Melena del Sur 5, Jaruco 2, Quibicán, Nueva Paz, San Nicolás de Bari, Bejucal y Madruga, con un caso autóctono cada uno. Matanza, provincia que mantiene un control de la pandemia, 6 casos autóctonos ayer, igual cifra que el día anterior, 2 en el municipio de Cárdenas, 2 en el municipio de Matanzas, 1 en Calimete y 1 en Pedro Betancur. Cienfuegos, otra provincia que mantiene un control de la enfermedad, 5 casos autóctonos ayer, 9 menos que el día anterior. El mayor número en Cienfuegos, municipio cabecera 3, Palmiras 1 y Lajas 1. Villa Clara diagnostica, también esta provincia mantiene control de la pandemia, 12 casos en 5 de sus 13 municipios, Manicaragua 4, Santa Clara 3, Ranchuelo y Caibarien con 2 cada uno, y se diagnostica un caso autóctono en el municipio de Placetas. Santi Espíritus ha ido incrementando la transmisión, ayer 43 casos autóctonos, 9 más que el día anterior, y también con dispersión en 7 de sus 8 municipios. El mayor número, que es donde tiene la mayor afectación, sobre todo por una transmisión comunitaria en el municipio cabecera, municipio Santi Espíritus, que diagnostica 25 casos autóctonos, Trinidad 8, Yaguajay 3, Jatibonico, Cabaiguán y Fomento con 2 cada uno, y el municipio Tahuasco, o del municipio Tahuasco, se confirma un caso autóctono. Ciego de Ávila, provincia que ha tenido un incremento, sin embargo ayer con 13 casos autóctonos, son 7 casos menos que el día anterior. Morón con el mayor número, 6, Ciego de Ávila, municipio cabecera, y Majagua con 3 cada uno, y el municipio de Venezuela con un caso autóctono. Camagüey, cifra elevada, aunque inferior a la del día anterior, 43 casos autóctonos, podemos decir que 20 menos, pero una cifra muy elevada para el comportamiento que había tenido Camagüey. Municipio cabecera con el mayor número, 40, Guaymara con 2, y el municipio Florida con un caso. Las Tunas, con control de la pandemia, 2 casos autóctonos, muy inferior al día anterior que fueron 6,
y uno en los municipios Las Tunas y uno en el municipio Jesús Menéndez. Holguín confirma 31 casos autóctonos. En el municipio Holguín la mayor afectación, 20. Moa, Zaguatánamo con 3 cada uno. Báguano con 2, Cacocún, Cueto y Mayarí con 1 cada uno. Granma, una cifra muy elevada de casos, 60 casos autóctonos ayer. Ahí se están haciendo diferentes acciones, se están restringiendo las actividades de manera importante, pero de todas formas hace falta también la responsabilidad de cada uno de las personas de este territorio, como la de toda Cuba. Reiteraba, 60 casos confirmados ayer, 47 más que el día anterior. En el municipio Bayamo el mayor número, 38. En Jiguaní 2, Guisa 5, Cauto Cristo y Manzanillo con 2 cada uno. Y Campechuela un caso autóctono en el día de ayer. Santiago de Cuba confirma 37 casos. Esta es una provincia que es mi provincia, que después de una elevada transmisión ha ido manteniendo control. Es la misma cifra que presentó en el día de ayer y el mayor número, como se puede ver ahí, en el municipio Cabecera, con 33 casos autóctonos. Se diagnostican también de Songolamaya y de Segundo Frente 2 casos autóctonos de cada uno. Guantánamo, que ayer con los 27 casos autóctonos ha tenido un incremento de 14 más que el día anterior, pero de todas formas, en comparación con las cifras que presentó, pues tiene un control. El mayor número de casos ayer en el municipio Guantánamo, con 24 casos autóctonos. Le sigue Baracoa, Caimanera y Niceto Pérez, con un caso autóctono cada uno. Y en el caso del municipio especial Isla de la Juventud, una cifra elevada de casos confirmados, 29 casos autóctonos, 10 más que el día anterior. Esto hace que el municipio se ubique, como vamos a ver ahora a continuación, cuando veamos las tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, pues vamos a ver que Guantánamo en el día de ayer ya supera la tasa de incidencia de la provincia el municipio especial Isla de la Juventud supera la tasa de incidencia de la provincia de Pinar del Río. Igual que Camagüey, con el comportamiento que ha tenido, pues supera en tasa de incidencia al municipio, a la provincia de Santiago de Cuba. De todas formas, en el orden que aparece ahí por las mayores tasas de incidencia del país, La Habana, que disminuye pero se mantiene con 292,3, Mayabé, que incrementa 197, el municipio especial incrementa a 131,8, Pinar disminuye discretamente a 124,1 y después le sigue Camagüey, Santiago, Artemisa, Guantánamo, Ciego de Ávila y Santi Espíritu. Ojo Granma, que ya la tasa es de 51 por 100.000 habitantes. De esta forma, Cuba, con una tasa de 108,2, discretamente inferior, y las dos provincias con tasas inferiores, Las Tunas con 11,6 y Matanzas con 7,5. La curva la ven ahí en el gráfico. Es una curva que como que quiere disminuir, pero todavía se mantiene alta. Por municipios, el 40,2% de todos los casos diagnosticados en Cuba está concentrado en los municipios con mayor tasa de incidencia. En primer lugar, Habana Vieja, que tiene una tasa de 609,4. Le sigue Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque, que se ha ido incrementando y ya es de 545,4. Después Centro Habana, La Lisa, San Miguel del Padrón,
Regla, Guanabacoa, Cerro, Cotorro, Arroyo Naranjo y después entonces Quibicán y 10 de octubre. Como ustedes ven, los municipios con mayores tasas de incidencia, pues en La Habana 10 y en Mayabeque 2. Eso nos habla de la complejidad epidemiológica que se enfrenta y se trabaja para su control en La Habana. Por provincias brevemente, ahí tienen a La Habana, con una curva que va disminuyendo, de todas formas una disminución que se aprecia en los últimos 4 días, pero de todas formas con cifras elevadas, como vimos anteriormente, y con una dispersión en sus 15 municipios. Mayabeque, que le sigue a continuación, con una curva que se puede ver ahí que va en aumento, con una tasa elevada y con dispersión del virus también en todos sus municipios. Los más afectados, como ya dijimos anteriormente, Melena del Sur, Quibicán, San José de las Lajas y Huine. Pinar, con una curva que quiere disminuir, pero de todas formas se mantiene alta. Tiene que seguir trabajando para lograr su reducción. Pinar del Río, con casos también en todos los municipios, aunque la mayor complejidad, como se puede ver también en el mapa, es en la cabecera provincial, en el municipio Pinar del Río. Después le sigue San Juan y Martínez, pero realmente la transmisión importante es en el municipio Pinar del Río. Camagüey, que se ha ido complicando la transmisión, se ha ido incrementando, la curva lo dice por sí sola, es un incremento que afecta a 12 de sus 13 municipios, la cabecera provincial y el oeste con el mayor número de casos que van en aumento, y como ya dijimos, Camagüey cabecera con la tasa más elevada, 160,1, después le sigue Carlos Manuel de Céspedes, Esmeralda, Florida y Vertiente. Artemisa, provincia que no de manera muy marcada, pero va aumentando los casos en todos los municipios. Guanajay, Bayaondi y San Cristóbal con las tasas más elevadas, por encima de 100, y que indiscutiblemente presenta una complejidad importante y una alta transmisión que, como lo ha logrado otras veces, lo va a lograr en esta ocasión. Santi Espíritu, afectación en todos sus municipios, la cabecera provincial, el municipio Santi Espíritu y el municipio Jatibonico con las cifras más elevadas, y de todas formas ustedes ven la curva que va en incremento y que no tenemos dudas que, al igual que lo han logrado otras veces, en esta ocasión también va a ser así. Y por último, la otra provincia que ha estado incrementando, que es una provincia que ha mantenido control durante gran parte de toda la pandemia, pero que lamentablemente, y se puede ver ahí en el gráfico, como en los últimos días ha tenido un incremento. Es una afectación de 11 de sus 13 municipios, y el municipio Bayamo, Niquero, Cautocristo y Jiguaní con las tasas más elevadas. Este es el comportamiento en Cuba de la COVID-19. Esta es la complejidad por territorio. Como ustedes ven, La Habana va disminuyendo, Santiago y Guantánamo, que fueron focos importantes de transmisión, también ha ido teniendo un comportamiento hacia la disminución, no exento ninguno del riesgo que da la alta transmisibilidad de esta enfermedad, pero indiscutiblemente hay otros que han ido complejizando su situación epidemiológica. De esta forma, de los 54.085 personas que se han diagnosticado en Cuba con la COVID-19, dijimos anteriormente una cifra elevada de casos activos,
4.551, estamos hablando del 8,4% de todos los diagnosticados. De los 4.551, 4.490, el 98,6% con evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia y dimos las condolencias a sus familiares y amistades por el fallecimiento de 5 personas en el día de ayer. Con esto ya suman 341 fallecidos, lo cual da una tasa de letalidad similar a la del día de ayer, 0,63%. Siempre reflejamos, la comparamos con el mundo, 2,22%, y con las Américas, 2,38%. Inferior a estas dos, pero elevada para nuestros propósitos. Por lo tanto, es un aspecto en el cual se trabaja intensamente, incluyendo toda la actividad científica para los protocolos de tratamiento. Los 2 evacuados y los 54 que han retornado a su país después de diagnosticados. 796 altas el día de ayer. Estamos hablando de 19 más que el número de diagnosticados. Por lo tanto, nos permite tener un balance positivo en cuanto al número de activos. No todo lo positivo que quisiéramos, pero un balance positivo de todas formas. Y con estas 796 altas de ayer, pues 49.137 pacientes de los diagnosticados en Cuba se han recuperado de la enfermedad. Estamos hablando del 90,9%. En terapia intensiva, una cifra de pacientes con COVID elevada, 61 todavía. De ello pudiéramos hablar que es una reducción de 2, pero es una cifra muy elevada. Y lo que es más importante, de mucho valor, es que 30 de esos 61 pues están en estado crítico, que de mucho riesgo para la vida de las personas. 31 en estado grave, y ese es el comportamiento que podemos verlo ahora en el gráfico resumen del comportamiento de la pandemia desde el inicio, que ya va a ser un año de haber tenido los primeros casos. Como pueden ver, marzo, con una cifra acumulada de 3.496 casos diagnosticados, es una cifra elevada que, de acuerdo al comportamiento que ha tenido este incremento que viene desde el mes de diciembre, sobre todo enero y febrero, esperemos poder controlarlo y que no se alcance cifras tan elevadas. Un número elevado de fallecidos en el mes, estamos hablando de 17 personas que han fallecido en este mes, y que la tasa de letalidad es 0,49, pudiéramos decir que es baja, pero de todas formas siempre reitero que trabaja todo el sistema, trabaja todo el país para lograr que esto se logre revertir y sea cada vez menor. Este es el comportamiento de Lázaro y, como ves, todavía muy complejo. Muy lamentable, doctor, sobre todo el hecho de que hoy tengamos 5 fallecidos a consecuencia de la COVID-19, y aunque la cifra de confirmados es ligeramente inferior a los reportados en la jornada de ayer, sigue siendo alto el número de personas que en Cuba se contagian con la enfermedad. Vamos a una pausa. Se ha incorporado a nuestra transmisión la intérprete de lengua de señas Marilei Misrepilado. Tras la pausa revisamos el contexto epidemiológico internacional, siempre en la buena compañía del doctor Francisco Durán. Con las manos siempre limpias. El tratamiento antirretroviral al día. Alerta ante cualquier síntoma. Y junto a las personas que te apoyan, le gana siempre.
Mensajes que siempre dejamos desde nuestra emisión de conferencia de prensa. Doctor, continuamos. ¿Qué dicen las estadísticas en el mundo en esta jornada? Bueno, pues sí, se habla de la reducción, pero ya también se habla del incremento que han tenido algunos territorios, a pesar de las vacunas, a pesar de todo lo que se conoce ya de esta enfermedad. También algunas conductas no ayudan. Esta mañana yo oía lo que yo me refería ayer del estado de Texas en Estados Unidos, pero que ya son 4 estados los que están planteando totalmente una apertura sin restricción ninguna, sin nasobuco, y no creo que las condiciones en el mundo estén para esta situación. Los datos lo dicen. Ayer más de 500,000 de pacientes diagnosticados en el mundo, 549.173 personas se diagnosticaron con COVID-19 y ya ascienden a 115.978.601 personas confirmadas con COVID en todo el mundo. Siguen reportando los 190 países y los 29 territorios. Un número elevado de activos en el mundo ayer, 21.701.556, y una cifra elevada de personas que perdieron la vida con COVID-19 en el mundo, 12.159. Eso ya hace que la cifra de fallecidos sea de 2.575.196 personas fallecidas, para una letalidad del 2,22%. Las Américas, epicentro de la enfermedad, aporta el 44,84% de todos los casos del mundo. Prácticamente el 50% de los diagnosticados ayer, 211.383, se corresponden con nuestra región, y eso hace que la cifra ya acumulada de casos diagnosticados pues sea de 52.013.319 casos confirmados. Activos ayer, 10.671.053 casos, y con los 6.221 personas, fíjense que es más del 50% de todos los fallecidos del mundo ocurrió en nuestra región. 6.221, pues el acumulado de personas que han perdido la vida, 1.241.469 fallecidos. Y como también ya dije, con una letalidad de un 2,38% superior a la del mundo. Ahí en el mundo, si quieres vamos a ir directamente a unos gráficos que el geógrafo Roberto González nos ayudó a preparar en el día de ayer con datos actualizados. Uno es los casos de COVID-19 por millón de habitantes en los 10 países de mayor reporte del mundo. Ahí lo tienen. En las estadísticas de algunas informaciones se maneja así, por millón de habitantes, para poder hacer las comparaciones. Ahí ustedes tienen que, en cuanto a tasa por millón, ustedes dirán, no, pero me ha estado diciendo hasta ahora que Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Reino Unido son los de mayor número. Estamos hablando de número de casos. Esto ya son tasas, que es cuando el número de casos se divide entre la población, que eso es lo que nos mide, es la afectación. La República Checa con 119.777 por millón de habitantes. Le sigue Eslovenia con 92.964, Estados Unidos de Norteamérica en tercer lugar, 88.828, Israel, Portugal, Panamá de nuestra región con 78.609, Lituania, Bahrein, Georgia, España con 67.192 y Cuba, que yo reitero, estamos inconformes, estamos batallando, lo vamos a resolver
y y es muy elevada la transmisión que tenemos. Sin embargo, estamos hablando de 4.708 por millón de habitantes. Fallecidos, que es el otro indicador que se evalúa también internacionalmente. Fallecidos por millón de habitantes, los 10 países de mayor cifra. Bélgica en primer lugar, 1907. Le sigue Eslovenia con 1865. El Reino Unido con 1821. Italia con 1639. Portugal, Estados Unidos de Norteamérica con 1605 por millón de habitantes. Hungría, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, España con 1.507 fallecidos por millón de habitantes, y Cuba con una cifra que, como siempre digo, estamos totalmente inconformes, de 30 fallecidos por millón de habitantes. Eso no quita que, como podemos ver en el gráfico que siempre presentamos, pues los países de mayor número de casos, Estados Unidos con prácticamente 29 millones y medio, la India con más de 11 millones, Brasil con 10.722.000, Rusia con 4.290.000 y el Reino Unido con 4.201.000. Y los que tienen en número absoluto más fallecidos, pues Estados Unidos, como también se conoce, con más de 531.715, Brasil en segundo lugar, 259.402, México, que como siempre digo, no está entre los países de mayor número de casos, pero sí el mayor número de los de mayor número de fallecidos, 188.000, India y Reino Unido. Esta es la situación del mundo, Lázaro, y todas las personas que nos escuchan. Realmente, cuando usted ve algunos gráficos que vamos a ir tratar de ir trayéndolo, uno ve que hay una reducción como el que yo presenté en el día de ayer, prácticamente en todos los continentes y regiones, pero de todas formas todavía con una elevada transmisión de la enfermedad, a pesar de los conocimientos, de las vacunas, que van a dar resultados. No es que yo no sea optimista con las vacunas, soy con las vacunas del mundo y sobre todo con nuestras vacunas, que además han tenido una amplia información en estos días. Pero indiscutiblemente todavía queda trabajo y queda un año un poco tenso para el control. Doctor, sigue siendo compleja, pero qué bueno que estén bajando las cifras, evidencia de que comienza poco a poco a controlarse la enfermedad en algunos países del mundo. Yo le propongo que nos vayamos a una provincia cubana que tiene una alta transmisión de la COVID-19, porque ante la difícil situación epidemiológica existente en la provincia de Camagüey, pues no se detiene la búsqueda de soluciones para reducir los índices de casos positivos de la enfermedad. La responsabilidad ciudadana en acciones de prevención sanitaria y la efectividad de las medidas para detener la propagación del virus deben incrementarse. De todos depende superar la complejidad del momento. Compleja continúa siendo la situación epidemiológica de Camagüey en estos días. El número de casos positivos de COVID-19 está en ascenso y aun cuando existe un reforzamiento de las medidas orientadas por el Consejo de Defensa Provincial para enfrentar la pandemia, no se logran disminuir los índices de infección por la enfermedad hasta hoy. ¿Qué estrategia no está funcionando? Esa es la pregunta de orden, sin desconocer que lograr erradicar la enfermedad constituye un proceso. Según datos actualizados de la Comisión de Evacuación del Consejo de Defensa en el territorio, suman 25 los centros de aislamiento habilitados para tratar contactos de casos positivos, con capacidad para 1.700 personas, disponibilidad
cubierta al 80%, que en los próximos días se incrementará con nuevos espacios. Paulatinamente se ha ido reduciendo además el número de casos positivos en los cuales no se determina la fuente de infección a partir de la adopción de medidas organizativas en las áreas de salud y del perfeccionamiento de las encuestas epidemiológicas, asuntos en los que hay que continuar mejorando a diario. También el traslado hacia esas instituciones de salud de pacientes ha ganado en celeridad y urge trabajar en que dichos avances sean estables. Por otro lado, en centros de trabajo y en áreas productivas se requiere incrementar la vigilancia epidemiológica. La enfermedad puede ser adquirida por cualquier grupo etario en las más disímiles circunstancias. Las autoridades políticas y de gobierno están centradas aquí en garantizar el cumplimiento de las medidas que favorezcan la reducción de los índices de contagio de la enfermedad, al tiempo que un grupo de servicios vitales y cuestiones productivas deben sostenerse. ¿Pero está todo hecho? El impacto de las más recientes acciones demuestra que hay que ser más efectivos y señala que la población aún no tiene la suficiente percepción del riesgo que supone contraer la COVID-19. Consolidando estrategias perfectibles a diario pueden lograrse mejores resultados y en ese sentido se trabaja. En Camagüey, Yeter Palmero. Una experiencia, comentario que nos llega desde Camagüey, una de las provincias cubanas que mayor tasa de incidencia de COVID-19 tiene en este minuto. De ahí la exhortación de Yeter a la mayor responsabilidad y mayor percepción de peligro que debe haber entre los camagüeyanos. Doctor, hemos recibido varias preguntas de las personas que nos siguen en redes sociales. Hay una muy interesante que habla de los protocolos en los pacientes que llegan a las salas de terapia. ¿Se continúa, se pregunta este televidente, o se interrumpe, digamos, para dar paso a los protocolos que se establecen para cuando un paciente está en estado de gravedad o crítico? No, Lázaro, no se interrumpe nada. Lo que cada momento tiene algunas particularidades del tratamiento, algunos medicamentos que se introducen, otros que se dan con una frecuencia tal vez mayor o con una mayor intensidad, pero mantienen protocolos y para cada momento hay un actuar, está establecido lo que se hace. Yo sé, tú me comentabas, ¿no?, que hay veces que una persona ya cuando está en un estado crítico se dice, no, ya no vale la pena, no, en el caso, creo que ningún paciente se hace eso, siempre se lucha hasta el final. Pero realmente tiene su protocolo en específico. Incluso ayer yo leí un trabajo que va llevando el Instituto de Hematología de nuestro país, su profesora Consuelo, su directora, realmente encabezándolo con un grupo de investigadores, que ella habla incluso, tal vez en algún momento lo podamos explicar acá, del tratamiento que se le hace a pacientes en estado así crítico con suero hiperinmune de personas que ya han tenido la enfermedad y, como es natural, han desarrollado un número de anticuerpos y que realmente ha dado resultados en pacientes que están en este estado. Ese es un trabajo que se viene desarrollando y tiene resultados. Y hay interesante, ya me disculpo, pero yéndome de la pregunta, ¿no?, que me llamó la atención porque es algo que ayer hicieron interrogantes, y es que en los pacientes, han encontrado que en los pacientes que la evolución de la enfermedad es asintomático o es leve el número de sintomatología que presentan, pues se ha encontrado en un número que se está estudiando que desarrollan una menor inmunidad a la enfermedad y por lo tanto son más vulnerables de una reinfección con la misma. Y yo digo esto porque algunas personas te dicen, no, ya yo tuve la enfermedad, ya yo no tengo que usar esto ni preocuparme. Y dejar claro, creo que siempre lo hemos manifestado, que la inmunidad que deja esta enfermedad no es como la de otras enfermedades, digamos como el sarampión, la rubiola, la parotiditis, que dejan inmunidad de largo periodo, sino que es una inmunidad que incluso se está precisando y que las personas, aún habiendo tenido la enfermedad, aún habiendo estado vacunado, tiene que seguir con unas medidas de protección o con las medidas de protección
durante un buen periodo de tiempo. Doctor, nuestra última interrogante, y más que un interrogante, nuestro comentario final, todavía siguen llegando opiniones, siguen llegando también criterios de personas que lamentablemente no declaran sus síntomas ante la presencia del pesquisador y luego ya es demasiado tarde cuando llegan a los hospitales porque no han tenido el seguimiento y por supuesto los medicamentos necesarios. Una última reflexión para nuestro pueblo. Es una última reflexión que se ha hecho otras veces, pero nunca está de más. Y yo reitero, cuando a veces informo los fallecidos, lo cual no dejo de reconocer que es un poco molesto, un poco desagradable, pero a veces yo menciono, no sé si se dan cuenta, los síntomas que tienen al inicio. Los que tienen síntomas, que es el mayor número, y que tienen una variedad muy grande, desde un decaimiento, una diarrea, un malestar general, fiebre, tos seca. Bien, es la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, es muy variado, pero siempre hacemos el llamado de, ante este síntoma, no achacárselo a otra cosa. No achacárselo, no, eso fue que me comí un pedazo de carne de puerco ayer, que no estaba bueno, no achacárselo, sino que sencillamente vaya al médico, y que el médico sea, además, hoy tenemos en todos los policlínicos de nuestro país una ventaja que no tuvimos en otros momentos, que es el test de antígenos, del cual hemos hablado en otras ocasiones, y que el test de antígenos es muy útil en la persona que tiene síntomas, porque detecta que está positivo. Y prácticamente más del 90% después se confirma con PCR. Por lo tanto, el mensaje, el primer síntoma en su casa, el segundo en su médico de familia, en su policlínico, síntomas de los que son subjetivos, que es una gran variedad. Esa es la información, Lázaro. Gracias, doctor, por esta recomendación, también por esta exhortación a los cubanos y las cubanas para que la COVID-19 deje de ser una realidad en nuestro país. Necesitamos de esa responsabilidad que también se asume con nuestra salud. Si presentamos un síntoma, decirlo de inmediato, acudir al médico, para que entonces no sea demasiado tarde cuando lleguemos a los hospitales. Gracias, doctor. Le esperamos mañana en conferencia de prensa. Estará con ustedes el buen amigo Pepe Mejías. Nos despedimos hasta el lunes, pero usted recuerde, regrese mañana a las 9. Le estaremos comentando aquí todo lo que hace Cuba por la salud de su pueblo. Muy buenos días. No te alarmes, mi gato. Es que intentaba cambiar la maceta y perdí el equilibrio y me caí. ¡Uy! Y te diste tremendo manmanazo. Ahí está el problema. Eso es un trabajo para el doctor Bartolito. Prepárate que te voy a vendar el tobillo. Ay, qué doctor ni qué doctor. Si tú no sabes nada de medicina. Óyeme, me estás jugando de mí. Me parece que yo soy un gato que va a ser tremendo gran médico, como el doctor Durán. Ah, sí. Eso me parece fantástico. Lo que pasa es que el doctor Durán es un epidemiólogo. Yo lo que necesito es un ortopédico. ¿Un epidemiólogo qué? Ay, mi vida, un ortopédico. Los epidemiólogos son los que estudian el desarrollo de las epidemias y cómo afectan las enfermedades infecciosas a las personas. Mientras que los ortopédicos son los que atienden los problemas de los huesos y las articulaciones. Papá, yo voy a hacer de los dos. Epidemiólogo ortopédico. Ah, pues vas a tener que estudiar muchísimo. Oye, Giovanni, yo creo que es mejor llevarte al médico. Ay, yo también no creo, mi vida. Me duele mucho. Vamos. Dale, vamos. Tengo extraviados mis espejuelos de ver veranos ardientes. ¿Cómo? Regueros y desapariciones misteriosas. La bruja Clarita.
Ustedes por allá y los demás conmigo. Desde que se la prestó por un par de días al señor Gutenberg, no tiene dónde prensar ni las aceitunas ni los ollejos de uva. Gutenberg, personaje que conocerás en compañía de Toki. Donde se imprimen papeles. Yo imprimo papeles en una prensa donde se prensan aceitunas y ollejos de uva. ¡Guau! Ay, oye, qué buen ortopédico. Enseguida me quitó el dolor. Entonces, ¿ya podemos despedir? ¿Sí? Oye, mi amigo, y recuerda, y mi amiguita también. Siempre contigo. Junto a tu programa favorito, Bartolito, y la lindísima Yovali. quiero verte.